¿Quieres saber si sobrevivirías en una película de horror del género slasher? Ya sé. Específicamente en Scream. ¿O puedes verlo venir? Con el que vuela. Bueno, pues quédate a ver este video ya que estaremos viendo todas las reglas mencionadas en la franquicia de Scream, las cuales te ayudarán a saber si serás un superviviente o solo un cadáver más en la lista. Y antes de comenzar, ya sé que muchas reglas las repiten una, dos o más veces a lo largo de la saga, por lo tanto si una se menciona más veces, más de una vez, güey, solo lo recalcaré, no la repetiré una y otra vez. Así que comencemos con Scream 1, donde nos darán 6 reglas fáciles para sobrevivir. Bueno, no tan fáciles si te gustan las drogas y el sexo. ¿No sabes las reglas? ¿Qué reglas? Para sobrevivir a una película de miedo. La número 1 es: no preguntes quién está ahí o si hay alguien ahí, porque lo más probable es que sí haya alguien y cuando te percates será muy tarde. Este asesino estará dándote como cajón que no cierra, dejándote como pinche colado. ¿Quién está ahí? Jamás debiste decir quién está ahí. ¿No ves películas de suspenso? Número 2. Nada de sexo. Así es, mis pochis, no cojas, no caldees, no te sobrepases y nada de orales. Porque un hecho científicamente comprobado es que los asesinos huelen el sexo. Así que si ves que estás en una película, ojo, no eches pasión porque si lo haces el picado serás tú. Ojo que esta regla se menciona de igual manera en Scream 5 y 6, por lo cual cuando veamos las reglas de esta entrega no las mencionaremos. No debes tener sexo. Sexo igual a muerte. Número 3. Nada de drogas. Tristemente, si estás consumiendo algún producto de estos que a todos nos hacen tan felices, ya sean ricas pastillas, deliciosas plantitas o polvos mágicos, lo más probable es que ni siquiera te des cuenta de cuando te la metan, que no es tan malo, porque no la sufres tanto, pero tampoco tan bueno, ya que tiras con San Pedro. Mira, aquí rimando bien chingón, güey. Ojo que esta regla se menciona de igual manera en Scream 5, por lo cual cuando veamos las reglas de esta entrega no la mencionaremos. No deben tomar ni usar drogas. Sí. Número 4. No decir ya regreso, porque el asesino siempre está escuchando, esperando a que digas la famosa frase y cuando esta salga de tu boca ya te estarán apuñalando, macheteando o disparando o cualquier otra cosa conando, excepto caguameando o parchando. Que esta regla se menciona de igual manera en Scream 4 y 5, por lo cual cuando veamos las reglas de esta entrega no las mencionaremos. Ahora vuelvo porque no volverán. Voy por otra cerveza. Número 5. Siempre mira detrás, como si salieras a la calle en cualquier parte de Latinoamérica. Aquí tenemos dominado ese arte, siempre mirando disimuladamente hacia atrás para evitar posibles robos. Esto aplica de igual manera aquí, siempre mirando hacia atrás, por si acaso el asesino está por follarte. Jamie, mira atrás de ti. Está atrás de ti. Vamos, voltea. Oh. De ti. Número 6. Siempre se levantan para un último susto. Correcto, no basta con que creas haberlo matado, este siempre se levanta al final por última vez para darte un buen sustito y si no estás preparado te llevará con él. Ojo que esta regla se menciona de igual manera en Scream 2, 3 y 4, por lo cual cuando veamos las reglas de estas entregas no las mencionaremos. Es el momento cuando se supone que ha muerto pero vuelve al... Aquí quiero agregar otra, cual no dicen directamente que es una regla, pero sí que lo mencionan, y es la de que la Virgen siempre sobrevive. Así es, si estás en una película de terror y eres virgen, ya la armaste, serás la última en pie y la que muy probablemente acabe con el pinche asesino, güey. Por eso en esta película es tanta la insistencia de Billy Loomis por quitarle la virginidad a Sidney, ya que este güey sigue las reglas y no es hasta que le quita la virginidad que intenta matarla. Y no cuando la atacó en su casa la primera vez, no, ahí no intentaba matarla, güeyes. Ahora vamos con Scream 2, pero continuaremos con la numeración para saber cuántas son en total a la verga. También mencionar que las reglas de Scream 2 más que nada son reglas de una secuela. Y es nuestro deber seguir las reglas de una secuela. Por lo cual tú también debes ubicar si te encuentras en la original, en una secuela, en una trilogía o en una recuela o en lo que sea, güey. Así que vamos con la número 7. Hay más asesinatos. Sí que sí, si te encuentras en una secuela verás más asesinatos que en la original, así que ten mucho más cuidado. Número 1. Más asesinatos que en la original. Número 8. Muertes más elaboradas. Aunque Scream 2 no tiene muertes más elaboradas, esta es una de las reglas clásicas en las secuelas, por lo cual ahora veremos muertes más estilo Death Note, o sea, mejor planeadas o visualmente más llamativas. Número 2. Las escenas de muerte deberán ser mucho más... Número 9. Más sangre y más cuchillos. Podríamos decir que será más sangriento y habrá más armas involucradas. Eso significa aún más peligro, güey. Sangre, más gore. Carnage Candy.
Ya sé que las reglas de las secuelas no son tan llamativas, pero es que por agrupación tienes que sumar las reglas de la primera a las de la segunda y las de la primera y segunda a la tercera y así sucesivamente, güey. Así que, si te encuentras en una franquicia, pues ya chingaste a tu madre, güey, casi seguro. Pasemos con las reglas de Scream 3, las cuales, como ya se lo deben de estar imaginando, son las reglas para una trilogía. De una trilogía. ¿Una trilogía? Así es muy raro en el campo. Vamos con la regla número 10. El asesino es inmortal. Ya sé, qué mamada, pero es la realidad. En una trilogía el asesino será prácticamente inmortal a menos de que le dispares en la cabeza o se la cortes o se la revientes o algo por el estilo, güey. Imagina que son las reglas para acabar con un zombie, por lo cual siempre hay que disparar a la cabeza. Ojo que esta regla se menciona de igual manera en Scream 5, por lo cual no veremos las reglas de esta... Bueno, no la mencionaremos cuando veamos las reglas de esta entrega. Y ya sé, me vas a decir, es Scream 5, es Scream 2022, chinga tu madre, güey. Yo le digo Scream 5, ¿por qué? Porque sí, cabrones, porque decir Scream 2022 es una mamada, güey. Es obviamente que vamos a saber que Scream 5 es esa película, güey. Tienen a un asesino invencible. No podrán apuñalarlo, ni disparar, decapitarlo o hacerlo explotar. Regla número 11. El protagonista puede morir. Me dirán, no mames, güey, pero si no muere. Ya lo sé. También sé que Scream no respeta sus propias reglas, pero en este caso la justifico ya que no fue una trilogía, sino que fue una franquicia, así que se salva. Pero ojo, si tú estás en una trilogía, asegúrate de ser un extra. Regla número 12. Todo se remonta al pasado. Cada que decían esta puta regla me emperraba y es que no me agrada nada la palabra remontar. Pero bueno, X, eso significa que lo que esté ocurriendo en esta película tiene algo que ver con el pasado, a menos de que te encuentres en un remake. Si es así, pues qué chingón, porque se reinicia el pedo, o en un reboot. Así que el asesino tendrá un motivo o su objetivo será alguien que tenga alguna relación con incidentes pasados con la trama principal. En este caso hablamos de Scream, así que todo tendrá que ver con Sidney o con algún Ghostface o personas que hayan tenido relación con ellos. En tu caso pues es otro pedo, ¿no? El pasado volverá para molestarlos. Lo que crean saber del pecado cometido en el pasado está por aparecer y... Pasamos con Scream 4. En esta es algo chistoso porque se preveía que fuera un remake para una nueva trilogía. Sin embargo, ni terminó siendo un remake, parece más una recuela, pero tampoco lo es en su totalidad, por lo cual serán como las reglas para una secuela moderna, güey. El público moderno es demasiado inteligente para esas reglas. Solo hay dos y creo que solo valen para esta secuela, así que no se las tomen en serio para las demás o las anteriores. Así que regla número 13, solo sobrevives si eres niño o gay. Pues es lo que es, güey, sobrevives si eres niño, no sé hasta qué edad dejas de ser considerado niño, pero así es, o si eres gay. Estas dos personas están absueltas de los asesinatos, por lo menos por esta secuela. Es siendo niño o gay. Número 14. Los policías siempre mueren. Esto lo dice un policía y como los dos se murieron, pues yo le creo. Pero al igual que la regla anterior, esta solo aplica para esta secuela y no en su totalidad, ya que Dewey se mantiene con vida. Los policías siempre mueren en las películas. Y bueno, ahora quería agregar otra regla de la cual me di cuenta justo ahorita que estaba pensando en la 14, la cual obviamente no se menciona, si no la estaría numerando, pero desde la primera hasta la cuarta entrega la regla sería: todos los negros mueren. Y esto es así, en la 4 pues ya sabemos el segundo oficial muere y es el único negro que hay. ¿Dónde estás? ¡Rayos! En la tercera Tyson es el único y muere. En la segunda tenemos a Foreman y su novia, también son los únicos y se mueren. No, déjame en paz. No me... Llegaste, parece que ya va a atraparla. ¿Quiere? ¡Escapa! ¡Corre!
Y en la primera ni siquiera hay uno, güey, como personaje principal, ni... Bueno, no sé, a lo mejor como extra sí, pero no me he fijado, güey. Así que bueno, es una regla muy válida para esta entrega, sin embargo no la vamos a contemplar, no la vamos a contar. ¿Por qué? Porque no la cuentan aquí, güey. Tal vez porque se escucha algo racista. Pero bueno, pasemos con la quinta entrega, Scream 5 o Scream 2022, como quieras llamarle al carajo, güey. Estas son las reglas para una recuela. ¿Qué mierdas es una recuela? Bueno, iba a hacer un video, pero creo que no da para tanto esta pinche idea, así que veámoslo rápidamente. Esta es como si un reboot y una secuela tuvieran un bebé. Un reboot es un reinicio, o sea, se reinicia todo, güey. O sea, tenemos nuevos protagonistas, pero en el mismo universo de siempre, con la misma historia de siempre, pero con algunos pequeños cambios para que sientas como que la saga ha tomado un nuevo aire y se ha modernizado. Esto también lo hacen apoyándose un poquito de viejos personajes y demás, incluyendo un chingo de fanservice solo para que los fans digan, ah, qué chingón, una referencia o mención de esta película que tanto me encantó, apelando a tu nostalgia como siempre lo hacen todas estas industrias solo para mantener una franquicia que nos saque más y más dinero hasta que seamos viejos y nos lancen ahora un remake con la misma función. Pero ya continuemos con la regla. Número 15. No confíes en tu pareja. La mayoría de las veces, como en la vida real, el asesino es él o la amante o la esposa o esposo. Así que ya lo sabes, no confíes ni siquiera en tu pareja porque cuando te voltees te van a clavar todita la verga. Y no como te gusta. Ojo que esta regla también se menciona en Scream 6, por lo cual no la mencionaremos cuando comentemos sobre esa secuela. Rules to surviving a stab movie. Never trust the love interest. They seem sweet, gonna rip your head off. I was with Sam in Modesto when Tara... Número 16. El asesino siempre forma parte del grupo de amigos principal. Así es, si tú sientes que eres el protagonista o amigo del protagonista, probablemente tú seas la próxima víctima o el asesino. Ten cuidado con tus amistades. Ojo que esta regla se menciona de igual manera en Scream 6, ya se la saben, no la mencionaremos. This victim always has a friend group that the killer is. Y regla número 17, no separarse. Esta es una regla base que Scooby-Doo no sigue por culpa de Fred, que solo quiere remojar la brocha con Daphne. Pero es clave no separarse nunca para tener vigilados a tus amigos que no te vayan a matar y también para que el asesino no te agarre solo. Si te lleva, que te lleve acompañado, güey. Ojo que esta regla también se menciona en Scream 6. Número 18. No seguir a nadie a un lugar oscuro. Ya saben, ni callejones, ni sótanos, ni casas embrujadas, ni nada por el estilo, porque o esa persona es el asesino y te va a matar, o ahí encontrarás al asesino y te va a matar. Ojo que esta regla también se menciona en Scream 6, güey. Regla número 19, no confíes en nadie. Si no era suficiente no confiar en tus amigos y pareja, ahora no debes de confiar absolutamente en nadie, ni en San Juditas Tadeo, ni en tu jefecita, ni en nadie. Aguas con eso, güey. Número 20. Cualquiera puede morir en una recuela, ya sea que seas el extra de la película o seas el protagonista original, puedes morir. Tampoco importa si eres niño o gay, puedes morir. No importa si eres team sangre o carne, vas a morir. Nada te asegura que no lo harás. Así que pasemos con la última película de la saga, Scream 6, donde veremos las reglas de una franquicia. ¡Esto es una franquicia! Y existen ciertas... En un principio serían las reglas de la secuela de una recuela, pero es un título muy largo, así que queda como reglas de una franquicia. Regla número 21, no contestes el teléfono, ya sea la niña del aro, la de una llamada perdida, la de cuando llama un extraño, o Scream, o muchas otras más donde el asesino siempre llama. No vayas a contestar el puto teléfono, mejor que te maten sin avisarte. ¿Y no contestar el teléfono? Exacto. Regla número 22, habrá más presupuesto. Qué chingón, o sea, más armas, sangre, actores, asesinos, ciudades chidas, etcétera, etcétera. Digo, pues esta pinche película fue grabada en Nueva York, cabrona. Eso es presupuesto de a madres. En pocas palabras, más muertes y más peligro. Todo es más grande que en la pasada. Más presupuesto, más actores. Regla número 23, más persecuciones y tiroteos. Ahora ni en el auto ni en una secundaria de Estados Unidos estás a salvo porque en cualquier lugar te va a tocar.
Las persecuciones, tiroteos, decapitaciones, hay que superar el pasado. Regla número 25, ocurrirá lo opuesto a la precuela. En este caso es la secuela de una recuela, por lo tanto estamos hablando de la recuela. Así es, nada más me gusta decir mamadas a lo bastardo. Y ocurrirá lo contrario de esta. Por lo que si los asesinos eran fans de las películas, en esta ocasión no lo serán y su motivo será distinto a los de las anteriores. Excepto a los de la señora Loomis, porque en sí es el mismo objetivo, la venganza. De lo que pasó la última vez, esperen lo opuesto. Los asesinos la vez pasada eran nerds de cine llorones con cuentas. Lo opuesto va a pasar aquí. Regla número 26, nadie está a salvo. Sé que es muy parecido a la regla número 20, pero esa solo abarca recuelas, esta abarca todo. Ahora sí, cualquiera puede morir. Nadie está a salvo. Personajes hereda para solo asesinarlos por un sentimiento barato de nostalgia. Ay, esa ni siquiera es la peor parte. Regla número 27 y última. Los personajes principales son prescindibles. Con tal de que la franquicia siga generando dinero, no les importa sacrificar a los personajes más queridos o los más populares. Así que si eres uno de esos, mucha suerte. La necesitarás a menos de que estés en Scream. Ahí te salvas porque te salvas, güey. Todos menos Dewey. Franquicias son solo entregas continuas de episodios que los personajes principales ahora son completamente Ellen Ripley, Sally Hardesty, Jigsaw, Tony Stark, James Bond, no bueno, hasta Luke Skywalker. Y bueno, esas son todas las reglas, mis pochis. Cuéntanos en los comentarios si crees que podría sobrevivir o no, o mejor, nadota. A la verga, mis pochis, ya se la saben. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, pues a chingar a su madre, güey. Les mando un abrazo. Paso a recordarles que cuento con un canal de anime que te voy a estar dejando en la descripción. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao, chao.